El teorema de Pitágoras es importante que recordemos siempre que solo vale, únicamente se puede aplicar para triángulos rectángulos, ¿vale? Hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es solamente para triángulos rectángulos. Entonces, suponeos que me digan, tenemos un triángulo de lados y me dicen 3, 4 y 5. Supongamos que todo está en metros, vale. Y claro, aquí puedo tener la duda de, caray, no me han dado el triángulo dibujado. ¿Quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa? Bueno, recordad que la hipotenusa, esto es una cosa que hay que recordar, si me dan tres lados de un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre es el mayor. Entonces, en este caso que me han puesto aquí, este es la hipotenusa. Y estos dos son catetos. Entonces, yo podría en este triángulo utilizar el teorema de Pitágoras. Y tiene que ocurrir que si la hipotenusa es 5, un cateto es 3 y el otro cateto es 4, tendría que ocurrir que si aplico el teorema de Pitágoras, lo que sale en un lado del igual tiene que coincidir con lo que sale en el otro. 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Y si ahora sumo 9 y 16, sale 25. ¿Vale? Entonces yo podría utilizar el teorema de Pitágoras, en el vídeo anterior lo utilicé para medir distancias que no, o sea, para medirlas matemáticamente, no las medía realmente con una regla. Y aquí puedo utilizar el teorema de Pitágoras para saber si mi triángulo es o no es rectángulo. Si esto se cumple, ¿vale? Si esto se cumple, entonces el triángulo es rectángulo. ¿Vale? Entonces, vamos a... O sea que yo sé que este triángulo, el 3, 4, 5, es rectángulo. De hecho, lo tenía dibujado por aquí. Ahí lo tenéis, el 3, 4, 5. Lado 1 sería un cateto, lado 2 es otro cateto y lado 3 es otro cateto. Vale, ¿y qué pasaría? Fijaos, voy a mover esto. Aquí ya no tengo un triángulo rectángulo. Aquí ya no puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Suponeos que me dicen estos datos. 3, 4,12 y 5,66. Supongamos, vamos a poner otro triángulo. De lados 3 metros, 3 metros, 4,12 y 5,66. 4,12 metros y 5,66 metros. ¿Vale? Lo tengo ahí. Y me preguntan, la pregunta que me hacen ¿es triángulo rectángulo? Y yo no lo tengo dibujado. O sea, en GeoGebra yo lo he dibujado. Claro, yo en GeoGebra, al dibujarlo, me doy cuenta de que no es un triángulo rectángulo. Ninguno de estos tres ángulos es de 90. De hecho, este ángulo es más que 90 y por lo tanto este triángulo es obtusángulo. Pero supongamos que yo no lo sé. Yo agarro, pongo mi teorema de Pitágoras y me pongo a calcular. ¿Cuál de estos tres lados sería candidato a ser hipotenusa? Ya dijimos que la hipotenusa siempre es el más grande, el mayor. Y por lo tanto, este debería ser la hipotenusa. 5,66 al cuadrado. Un cateto es 3 y el otro cateto es 4,12 al cuadrado. Entonces cojo mi calculadora y calculo 5,66 al cuadrado. Ahí lo tengo. 3,136. 3, uy, ¿lo he hecho bien esto? Me ha dado muy pequeñito. ¿Qué he hecho mal aquí? Vamos a volver a hacerlo. 5,66. Vale, ahora sí. No podía ser 3, porque 5 al cuadrado ya es 25. 32,0356. Borramos aquí. 32, sería 32,0356 me ha salido. Bueno, este igual yo lo voy a poner con una interrogación encima, ¿eh?
porque yo no sé muy bien si ese triángulo es rectángulo y si no lo es, no se va a cumplir esto. 3 al cuadrado es 9 y le tengo que sumar 4,12 al cuadrado. Y da 16,9744. 16. Uy, perdón, que he hecho esto grande. Da 16. ¿Qué dije? Ya no me acuerdo. 16,9744. 9744. Y entonces, aquí me ha salido 32,0356. Y aquí, si a 16 le sumo, esto me da 25, esto es una duda. 25,9744. Entonces, bueno, esto ya no es una duda. ¿Qué me ha ocurrido? ¿Son iguales? No, no son iguales. Ha ocurrido que este es mayor. ¿Vale? Entonces, aquí puedo concluir lo siguiente. Si la hipotenusa al cuadrado es más grande que la suma de los catetos al cuadrado, el triángulo ya no es rectángulo. El triángulo, si os acordáis del dibujo que hice, es obtusángulo. O sea, tiene un ángulo obtuso. Es un triángulo que es así, se ha caído. Y entonces la hipotenusa, lo que antes era hipotenusa, ha crecido. Y por lo tanto su cuadrado es más grande que la suma de los cuadrados de lo que antes eran catetos, porque aquí ya no hay ni hipotenusa ni catetos, aquí solamente hay lado 1, lado 2 y lado 3, porque la hipotenusa y los catetos solamente están en el triángulo rectángulo, ¿vale? Bueno, acabo de encontrar una forma de saber si un triángulo es obtusángulo sin tener que dibujarlo. Vamos a poner un acutángulo, ¿vale? Ahí tenéis un acutángulo. 3, 4,47 y 4,12. Y vamos a repetir este proceso. Vamos a poner otro triángulo. De lados 3. Vamos a ponernos en orden de menor a mayor. 3, 4,12 y 4,47. Vamos a suponer que son centímetros, eso da igual. Claro, y me preguntan, ¿es triángulo rectángulo? Vale. Este, que es el lado más grande, es el que, en caso de ser triángulo rectángulo, debería ser la hipotenusa. Entonces vamos a plantear el teorema de Pitágoras y sustituimos. 4,47 será igual que 3, esto es una duda, que 3 al cuadrado más... Hace un 2, espérate, vamos a borrar por aquí, vamos a ponerlo más claro. Esto es una duda. 3 al cuadrado más 4,12 al cuadrado, pues vamos a ver. Calculadora. Borramos 4,47 y lo elevo al cuadrado y me da 19,9809. 3 al cuadrado es 9 y 4,12 al cuadrado 16,9744. Claro, y entonces aquí me queda 19,9809. Esto no sé lo que va a pasar. Y si sumo 9 y 16, me da 25,9744. Entonces ya sí sé que no es rectángulo porque no se han igualado, no son lo mismo. Y fijaos lo que ha ocurrido. Ahora es menor. Antes, en el caso que de antes era mayor, ahora es menor. Entonces de aquí puedo concluir que si la hipotenusa al cuadrado es más pequeña que la suma de los cuadrados de los catetos, el triángulo, acordaos lo que dibujé en GeoGebra, fijaos, ahora es acutángulo, porque los tres ángulos son más pequeños que 90. Es acutángulo, agudos. Entonces yo puedo utilizar de forma indirecta el teorema de Pitágoras para saber si un triángulo es rectángulo si lo cumple, se cumple la igualdad. Pero si la hipotenusa al cuadrado es más grande que la suma de los cuadrados de los catetos, el triángulo es obtusángulo, ¿vale? El ángulo de 90 ha crecido y se ha convertido en ángulo obtuso.
Eso ha hecho que la hipotenusa crezca tanto que su cuadrado se ha comido la suma de los cuadrados de los catetos. Si el triángulo es acutángulo, ¿qué ha ocurrido? Si el triángulo es acutángulo, a ver, vamos a dibujarlo más grande. Rectángulo sería una cosa así. Si es acutángulo, es más pequeño. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Lo que antes era la hipotenusa, que llegaba hasta aquí cuando el triángulo tenía 90 grados, se ha hecho pequeña, ¿vale? Y entonces, al hacerse pequeño, el cuadrado de la hipotenusa se ha convertido en algo más pequeño que la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, yo puedo utilizar de forma indirecta, ya digo, el teorema de Pitágoras para saber la forma que tiene un triángulo. Y esto lo puedo hacer, esto es lo más importante y lo más espectacular, sin dibujarlo, ¿vale? Así de claro.